¿sí? Y lo voy a llamar a Oriol y a Aymán. Uno, dos, tres. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hacemos música saliendo de un lugar, haciendo que esta energía se pueda conectar. No importa la raza, ni el tiempo, ni la edad. Es un sentido que entramos hoy a compartir, con tanto arte que se reparte por la raíz, haciendo que esto fluya, que viene por nuestro cuerpo. Improviso y sale todo desde adentro. Seguimos este vinilo porque nos sentimos felices y así vivimos. En este rap del proyecto Brutal hacemos música y un ritmo musical. Esto es fuerte, esto es energía activa. Mientras este cuerpo siempre nos motiva, relajo mis sentidos mientras mi alma vive, también vibra con esta vibra positiva. El arte en general, la música, la poesía, el teatro, es una herramienta absolutamente poderosa en cualquier edad. Pero cuando es más poderosa es en la infancia y en la primera juventud. Son cerebros, son recipientes emotivos que están en formación, por lo tanto, en dependencia de qué tipo de contenido echemos en ese recipiente emocional, serán así los adultos que cambiarán o evitarán que cambie para mal el mundo del futuro. Les voy a cantar algo que sale de mi corazón. De verdad, me tiene con gran emoción lo que estoy haciendo ahora. Es improvisado, pero lo que les voy a cantar ya está preparado. Es una décima, por ahí decían, y a ustedes más que rap le va a sonar como poesía. Hoy explicarles quería la felicidad que cargo. El cambio ha por fin llegado a mi Colombia querida. Tierra en guerra y agonía, hoy veo una luz de esperanza. Nos ha vuelto la confianza con quienes hoy toman poder. Vicepresidenta mujer, negra, activista, Francia. Comenzó limpiando casas en la pobreza absoluta. Hoy demuestra que si luchas, todos tus sueños alcanzas. Colombia por fin avanza, un golpe a la corrupción. Salud, hogar, educación, sin armas, sin drogas también. El futuro de la niñez, al fin digno en mi nación. Ayer nos encontramos y lo que hacemos es brutal y brutalmente conectamos, rimas con propósito moral. Nos divertimos y los versos dedicamos hacia América Latina, donde la explotación predomina y sin que nadie se dé cuenta, de menores se llena la mina. Llevar esto a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, hacer que ellos desde su lenguaje contemporáneo, desde su estética urbana, sean capaces no solamente de dialogar, sino de cuestionar la realidad en la que se mueven. Haciendo de freestyle, improvisar, a veces no me sale, pero bueno es lo que hay. Me gusta el viento y la brisa que nos da y también esas sonrisas que veo por ahí, hey, y por acá también. Aprendimos de caídas los que andamos en skate. Si quieren que la vida siga en play, entonces pónganle onda. Yeah, friends, estoy haciendo muchos. Antes tenía pocos porque fumaban pucho. Ya me alejé de eso, ahora estoy en el progreso. Estoy con todos estos que están más locos que ellos. Pero bueno, el sello nos vino a buscar y estamos con los mejores de todo este lugar. Se me rompe el corazón cuando veo lo que pasa en América, mi casa donde hay tanta explotación. La nueva generación va a cambiar el mundo entero, aunque a veces desespero porque esto no se termina. En América Latina el amor es lo primero. La poesía, en este caso la poesía urbana, la música urbana, la improvisación, se ha convertido en los últimos 25 años
en uno de los fenómenos sociales más importantes de la cultura general. Improvisaciones por el maltrato infantil, por estar con un par de platos siempre dando al hit, por poder afilar todo aquello que tenemos por debajo de todo ese hueso que podemos tener, más allá de todos esos seres que la verdad que la economía nunca mantienen siempre en máxima, siempre teniendo los mínimos formas más vaginas a través de estos niñitos, dando la lírica siempre precisa para poder hacer las obras de arte como el de la Mona Lisa y a través de toda la onda iluscar del arte. América libre, niños sin trabajar, balas sin calibre, poder solo sembrar esas flores en el campo, y si subimos algo que tan solo sea el timbre. Yeah, brah. He visto tanto talento, he visto tanto interés, he visto tanta responsabilidad, están serios, están tensos, saben que es un trabajo. Yo creo que de aquí, de este taller, van a salir pequeños creadores responsables y conscientes del trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Yo, spoken word, yo. La compa con la trompeta en el do el la, solo improvisando con este the fucking rap. Spoken words que se va siempre por el rapal para bailar las palabras con proyecto brutal. Sí, estamos aquí con chavales haciendo proyectos que avalen que el rap sirve para todo el mundo y que los sentimientos nunca han sido artificiales. Gente trabajando por el otro lado del charco, haciendo cosas que realmente sí que dan impactos. Conexión donde tú quieras, activamos las antenas y miramos para arriba. Nada nos derriba mientras miren a la cima. Tenemos la punta del iceberg en la mano, tenemos el calor del cuerpo humano. No importa nosotros, nos estamos intentando, ya que estamos improvisando. Aquí en medio de este parque, más mejores nos estamos logrando. Lo estamos logrando. Rapando desde siempre con mi lírica típica cívica, sin mirar solo la cívica que se puede venir más allá de conexiones bien olímpicas que hace este hombre Cole sin mirar el que metí de penal que se vio con la conexión de este tipo con brutal, saludando mi rap y saludando al sol porque es mi forma que tengo yo de orar así. Wow, qué flipas.